de la palabra de Dios, que siempre es bueno para nuestra alma, para que nos apercibamos y tratemos de entender qué es lo que Dios, ¿verdad?, habla a través de ella. Son días, ¿verdad?, bastante difíciles, pero con la ayuda de Dios los vamos a ir sobrepasando. Hasta este día, pues Dios nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha cuidado, ha tenido misericordia de nosotros. Lo que sí quiero recomendar es de que hay que tomar muy en serio, ¿verdad?, lo que está pasando en todo el mundo, porque entiendo, ¿verdad?, que hay muchas personas que verdaderamente tienen pánico, tienen un temor bastante profundo, ¿verdad?, por sus hijos, por su familia, por ellos mismos. Pero también veo en las calles, ¿verdad?, a personas que no se aperciben, que andan como que las cosas estuvieran bien, no guardan, ¿verdad?, ninguna precaución, andan sin mascarilla y reuniéndose con otras personas. Y yo creo de que nosotros somos, ¿verdad?, los responsables de cuidarnos para cuidar también a todos aquellos que estén cerca de nosotros, de nuestra familia. Así es de que tomemos muy en serio esta situación. Yo tengo 72 años cumplidos y en mis 72 años nunca yo había vivido algo así como lo que está pasando ahora. Creo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros debe de confiar en Dios y volverse a Él, ¿verdad?, si en alguna razón le hemos fallado a Dios. Anoche yo veía el mensaje de uno de los ejecutivos del presidente, ¿verdad? En su oración, él lloró en la presencia de Dios, le pidió perdón a Dios, ¿verdad?, por estar martirizando a esas criaturas en el vientre de las madres, el aborto, por el homosexualismo, ¿verdad?, esos matrimonios que no los recibe el Señor, que Dios no los acepta, ¿verdad? Y habló por tantos pecados que la nación ha cometido, ¿verdad? Sacar la palabra de las escuelas, la oración, ver quitado los 12 mandamientos de las paredes, ¿verdad?, de donde estaban inscritos. Son cosas, ¿verdad?, que se tienen que hacer, pero no solamente tiene que ser él, ¿verdad?, el que hizo la oración, no solamente tiene que ser él el que le pida perdón a Dios, sino que toda la nación tiene que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos perdone por nuestro descuido, porque cada quien, ¿verdad?, tiene también sus deslices y todos cometemos errores delante de Dios y Dios dice, ¿verdad?, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren a mí, se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad?, que Dios está tratando la manera de decirnos, yo vengo pronto por mi iglesia, prepárense. Son principios de dolores. Y quiero en esta mañana, ¿verdad?, que pongan atención a esta palabra que Dios me ha dado para esta mañana. Yo quiero que hagamos conciencia, por favor, ¿verdad?, de nuestra vida, de nuestra comunión con Dios, cómo estamos. Si estamos tomando, ¿verdad?, como cualquier cosa esta situación que está pasando, o verdaderamente entendemos que Dios nos está hablando y nos está diciendo, estén preparados porque voy a levantar a mi iglesia. Amén. Dice Mateo 24:21, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es un acontecimiento, ¿verdad?, que narra la palabra de Dios y habla, ¿verdad?, de cómo Dios va a permitir que venga un personaje a gobernar al mundo, ¿verdad? Alguien que viene ofreciendo tantas cosas que verdaderamente la gente y los gobiernos lo necesitan hoy en día. Y Él lo viene a ofrecer, va a ser un tiempo de angustia. Entonces en esta mañana, ¿verdad?, quiero hablarles bajo el tema la gran tribulación
no es para la iglesia. Para que estemos conscientes, ¿verdad?, de que nosotros, si vivimos una vida, ¿verdad?, agradable a Dios, si vivimos una vida que se someta, ¿verdad?, a la palabra de Dios y no aceptemos los conceptos del mundo, ¿verdad?, que quieren venir a destruir nuestra fe y hacernos entender que nosotros podemos vivir por sí mismos. Ese acontecimiento va a ser terrible. Amén. Entonces, en la introducción tengo, ¿verdad? Pensar en la actitud del anticristo no debe de afligirnos. Si es que tenemos a Cristo en nuestra vida, la actitud de ese personaje va a ser una actitud de terror, una actitud de un hombre que no le tiene amor a nadie, ¿verdad? Entonces, lo que sí deberíamos nosotros, ¿verdad?, es hablar, ¿verdad?, de su gobierno y de la persecución que emprenderá contra los cristianos que se queden, ¿verdad?, después de que haya sucedido el rapto. La gente que no se aperciba, la gente, ¿verdad?, que ahorita le está sirviendo a Dios, pero que le está sirviendo a medias, tiene que tener cuidado porque el Señor viene por una iglesia que verdaderamente se encuentre dentro del círculo de su voluntad. Esa iglesia es como ese círculo. Si alguien peca, sale de ese círculo, pero la iglesia sigue siendo santa, una iglesia que agrada a Dios. Es posible que nosotros no estemos en el centro del círculo, pero estamos adentro. Puede ser que estemos casi en la orilla, pero estamos adentro de la voluntad de Dios. Y es por esa iglesia por la que el Señor viene a levantar. Gloria al Señor. Amén. Entonces, si alguna persona se descuida, tiene que hacer en esta mañana, ¿verdad?, una reflexión porque nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos. Nosotros sabemos cómo está nuestra vida delante de Dios. Entendemos, ¿verdad?, que hay momentos, ¿verdad?, que nos apartamos, ¿verdad?, de las cosas de Dios. ¿Cuántas palabras yo quisiera utilizar, ¿verdad?, para hacer conciencia en esta mañana? Hay veces que nos distraemos, ¿verdad? Y cuando nos damos cuenta no estamos dentro, ¿verdad?, de ese círculo. Estamos pensando en las cosas, no en Dios. Estamos pensando en nosotros y no en los demás. Entonces, en esta mañana, ¿por qué no hacer una reflexión honesta? ¿Quién puede impedírnoslo? ¿Por qué no vernos en el espejo de la palabra y decir, ¿cómo estoy yo delante de Dios? ¿Estoy apto para que ese rapto me tome a mí como un participante de él? ¿O qué es lo que va a pasar con mi vida? Entonces, lo que sí nos debe de preocupar es nuestra salvación y la certeza de nuestra seguridad en Cristo Jesús. Eso es lo que nos debe de preocupar, que estemos seguros de que la presencia de Dios está en nuestra vida. Estemos seguros de que estamos, ¿verdad?, dentro de esa voluntad divina. Gloria a Jesús. Nosotros no estamos en ignorancia con respecto a lo que Dios nos revela en su palabra, cuando nos dice que vendrá por nosotros en el día indicado. No hay un día, gloria al Señor, aleluya, específico, en cualquier momento. Estos son días, ¿verdad?, donde Dios pudiera levantar a su iglesia. Lo pudiera hacer, ¿verdad? Pero es al tiempo de Él, no sé, ¿verdad? Puede ser en estos días o puede ser que Él tarde un poco más. Entonces, gloria al Señor, Isaías 26. Si usted tiene su Biblia o tiene un lapicero y quiere anotar estas citas, ¿verdad?, hágalo, porque después usted se puede sentar a meditar, ¿verdad?, en esto que Dios me ha dado. Isaías 26, 20 al 21 dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, porque Dios sale a juzgar a los moradores de la tierra. Es tremendo.
nos está invitando, ¿verdad?, a que entremos a los aposentos de Dios, a que nos escondamos por un momento. ¿Por cuánto tiempo? Ya más adelante vamos a especificar el tiempo, gloria al Señor. Pero Juan 14, 1 y 2 también dice el Señor: en la casa de mi Padre muchas, no pocas, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ese es el rapto. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No, la palabra rapto no está en la Biblia, ¿verdad? Es una traducción de harpazo, ¿verdad? Es como que alguien arrebata, ¿verdad?, algo. Entonces el Señor dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, cuando vemos ese versículo, el Señor Jesús está dando una promesa, ¿verdad?, de que Él se va a ir, está bien, ¿verdad?, pero va a regresar para tomar a su iglesia, y es lo que nosotros estamos esperando en el momento. Por eso es de que no debemos nosotros de desapercibirnos, no debemos nosotros de descuidarnos, sino que debemos de pedirle a Dios que nos dé la gracia de poder estar pensando en las cosas de Dios. Está bien, tenemos nuestros quehaceres, tenemos nuestras preocupaciones, pero dentro de nuestra preocupación la más fuerte debe de ser, ¿verdad?, que estemos bien delante de nuestro Dios. Quisiera que hiciéramos conciencia, ¿verdad?, y que le pidamos a Dios que nos ayude, que nos guarde y que nos cuide. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. En 29 versículos, 29 versículos bíblicos demuestran que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación. No hay ni un versículo ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que hable de que la iglesia pasará por la gran tribulación. Eso lo tenemos nosotros estudiado, lo hemos visto. Entonces, gloria a Jesús, el periodo de la gran tribulación es llamado el tiempo de angustia para Jacob, o sea, para Israel, no es para la iglesia. Pero nunca, ¿verdad?, nosotros debemos de dejarnos engañar por la gente que dice que la iglesia va a pasar por la grande tribulación. Jeremías 30, versículo 7 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 30, versículo 7. Gabriel también le dijo a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En Daniel 9:24. No hay ninguna mención ahí en ese pasaje de la iglesia. Entonces la iglesia no toma parte en las 79 semanas que ya pasaron, y no tomará parte también en la semana 70, ¿verdad?, que es una semana de 7 años, que es de 3 años y medio, ¿verdad?, de una paz mentirosa, y 3 años y medio de juicios, de persecución, de muerte, algo terrible que lo vamos a ver al ratito. Gloria al Señor. Entonces, el rapto, ¿verdad?, se produce o se manifiesta, ¿verdad?, por medio del levantamiento de Juan, cuando Dios le dice en el capítulo 4 de Apocalipsis: sube acá. Él representa a la iglesia, porque de ahí, a partir de ahí, si usted se da cuenta, de ahí, antes de ese pasaje del 4, la iglesia es mencionada muchas veces. Pero a partir del capítulo 4 en adelante ya la iglesia no es mencionada, hasta en el capítulo 5, gloria al Señor. Entonces, el rapto se produce en Apocalipsis 4, que es antes del periodo de la tribulación, que se describe en Apocalipsis desde el versículo 6, desde el capítulo 6, versículo 1, hasta el capítulo 19 y versículo 21. Entonces, en la secuencia de los acontecimientos, el rapto es antes de los juicios de los sellos, las trompetas y las copas.
Vamos a hablar de ellos al ratito, gloria al Señor. Ahora bien, la iglesia es mencionada más de 20 veces en los primeros capítulos de Apocalipsis, pero la iglesia nunca se menciona en la descripción del periodo de la tribulación entre Apocalipsis 6 y 18:24. Dios no nos ha puesto para ira, lo dijo el apóstol Pablo, gloria al Señor. Dice el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que quedamos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Es una promesa que debemos de atesorarla en nuestro corazón. Dice 1 Tesalonicenses 1:10, que Jesús nos ha librado de la ira venidera, ¿verdad? Antes de que suceda, ¿verdad?, que aparezca el anticristo, Dios, ¿verdad?, manda al Señor para que venga por su iglesia y nosotros vamos a salir de toda esta situación. También en Apocalipsis 3:10 el Señor dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir por sobre todo el mundo, ¿verdad?, para probar a los moradores de la tierra. Es otro texto, ¿verdad?, que nos da a nosotros, ¿verdad?, la seguridad. Y luego el capítulo 19, ¿verdad?, donde Jesús viene en su gloria. Después de que hayan pasado esos 7 años, Jesús viene en su gloria y su iglesia viene con él a reinar a esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos orienta con respecto a la venida del Señor en segunda de Tesalonicenses. Es una palabra que debemos de entenderla, gloria al Señor, porque muchos, ¿verdad?, la malinterpretan. Segunda de Tesalonicenses 2, el versículo 1 al 4 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, ¿verdad?, hay una coma ahí. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ¿verdad?, ya sea una profecía, ni por palabra, una predicación, una enseñanza, ni por carta, como si fuera nuestra, en sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, que habían personas que falsificaban, ¿verdad?, las cartas que mandaban diciendo que ya el Señor ya había venido, ¿verdad? Pero no era así. En primer lugar, lo primero que tiene que suceder es el rapto. Y van a pasar 7 años, ¿verdad? Nuestra reunión con Él, ahí estaremos nosotros con Él porque Él va a levantar a su iglesia. Él no desciende aquí a la tierra en el arrebatamiento, desde los aires. Él, ¿verdad?, será como un imán. Y nosotros seremos como partículas de hierro que subiremos. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos va a hacer llegar allá. Es el que nos va a llevar y nos va a entregar, ¿verdad? Siempre que hay una boda, alguien tiene que entregar a la novia. Puede ser el padre, el hermano, bueno, alguien. Pero en este caso, ¿verdad?, el que entrega a la iglesia, a la novia de Cristo, es el Espíritu Santo. Por eso es de que ya más abajo dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces aquí ya está hablando de la segunda fase, de la segunda venida del Señor, cuando Él ya viene con toda su gloria 7 años después. Y dice, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su tiempo se manifieste. Lo que lo detiene es el Espíritu Santo. Si Él apareciera ahorita, el Espíritu Santo lo descubriría rápidamente, y la iglesia también, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo descubriría que ese tipo, ¿verdad?, es un mentiroso. Entonces, en el momento que el Espíritu Santo sea quitado, dice, ¿verdad? Es decir, que el Espíritu Santo, como mora en la iglesia,
va a levantar a la iglesia y se la va a entregar a Cristo. Y muchos dicen que el Espíritu Santo no va a estar aquí, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es omnipresente. Si Él no estuviera en el asunto, no hubieran salvaciones en la gran tribulación, esas personas que van a dar su vida, ¿verdad?, para salvarse. Cuando vengan los 44,000 judíos a predicar, cuando el ángel predique, todo aquel que se convierta en ese tiempo, ¿verdad?, va a tener que dar su vida. Pero ¿quién tiene que hacer la obra de redarguir a la persona para que se arrepienta? Tiene que ser el Espíritu Santo. Así es de que sí estará en función el Espíritu Santo. Él entrega a su iglesia y estará en función de todos aquellos que decidan entregar su vida, ¿verdad?, para poder salvarse. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Así es de que vemos, ¿verdad?, cómo el Señor, ¿verdad?, está presto para glorificarse en la vida de cada uno de nosotros si nosotros se lo permitimos. Amén, bendito sea el Señor. Entonces, Mateo 24 del 10 al 30 es un pasaje bastante largo, gloria a Jesús, donde se habla, ¿verdad?, del carácter de la gente, gente sin temor a Dios, gente que no ocupa su tiempo para hablar de Dios o para buscar de Dios. El amor de muchos se enfriará para con Dios, se enfriará para con el prójimo, se enfriará hasta para su propia familia. Habrán cosas terribles, ¿verdad? La gente no pensará nada, ¿verdad?, en la misericordia ni en el amor, nada de eso. Entonces el amor de muchos, dice, se enfriará. En Apocalipsis 4 se narra, ¿verdad?, la ascensión de Juan, ¿verdad? En el capítulo 5 la iglesia ya está en el cielo. Dice que había una multitud de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, ¿verdad?, que cantaban y adoraban a Dios. Ahí estaremos nosotros glorificando el nombre del Señor, adorando el nombre del Señor. Aleluya. Quiero leer algo acerca de este pasaje. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, gloria al Señor. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Con tu sangre nos has redimido. Esa es la iglesia. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Tremendo, bendito sea Dios. ¿Acaso no quisiéramos nosotros estar ahí en ese momento? Seguro que sí. Por eso fue que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, para darnos la bendición a nosotros de ser parte, ¿verdad?, de ese coro celestial. Aleluya. Y para que nosotros podamos servirle a Él en todo tiempo. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, ya en el capítulo 6, versículo 1 al 17, vienen los 7 sellos. El primer sello, quiero, ¿verdad?, compartir esto. Bendito sea Dios. Aleluya. Del capítulo 6, dice que Juan vio un caballo blanco, y el que lo montaba
salió venciendo y para vencer traía un arco, no dice que trajera flechas, ¿verdad? Pero dice que trae un arco. Entonces, ahí nosotros tenemos que aplicar este sello, ¿verdad?, al anticristo. El caballo blanco, lo blanco significa paz. El anticristo viene con la mentira de que trae la paz para el mundo, que trae la solución a la situación económica y a todos los problemas que hay alrededor del mundo. Y la gente alrededor del mundo, los gobernantes están esperando que salga alguien que les ayude, que los saque de esa situación que está tan difícil. Este sería un tiempo, ¿verdad? Perfecto como para que el anticristo salga y diga yo tengo la solución para todo lo que está pasando y esa economía la vamos a levantar porque yo tengo la autoridad de hacerlo. Y Dios le va a permitir esa autoridad a él. Entonces, en Rusia dijeron, ¿verdad? Nosotros necesitamos un líder que venga a gobernar al mundo y no nos importa si es el mismo diablo. Fíjese qué cosa más tremenda. Entonces, el anticristo viene con esa paz mentirosa y el primero que se va a dejar engañar es Israel. Le va a entregar todo su arsenal y después va a empezar a perseguirlos. Pero los primeros 3 años y medio él trae esa paz, ¿verdad? Si Guatemala, Centroamérica, cualquier país necesita un préstamo, él dice, ¿cuánto quieren? Pues lo que ustedes pidan se les da. Lo único que tienen que hacer es sacar un edicto, que toda la gente tiene que marcarse con esta marca o con estos números. Y la gente va a decir, bueno, pues ni modo, si hay comida, si hay abundancia, si hay esto, lo otro, ¿verdad? Si hay tranquilidad, pues yo quiero esa marca, ¿verdad? Entonces, el segundo caballo, ¿verdad? El segundo jinete, dice que viene, ¿verdad? Gloria al Señor, como un caballo, ¿verdad? Eh, ver- eh, Bermejo, o un caballo rojo, ¿verdad? Que significa sangre. La paz es quitada, ¿verdad? La paz es quitada y entonces empieza la guerra, empieza la persecución. El rojo significa sangre, ¿verdad? Batallas, guerras, muertes. Entonces es ahí donde se dan cuenta todo el mundo de que este personaje, ¿verdad? Era un farsante que los engañó, ¿verdad? Engaña incluso al Vaticano, ¿verdad? Dice que va a tomar todo su oro, gloria al Señor, los va a dejar desnudos. Entonces de ahí nosotros lo que vemos, ¿verdad? Es de que las guerras, ¿verdad? También traen muerte, porque después de esto viene, dice, un caballo negro, ¿verdad? Y lo que trae este caballo negro, ¿verdad? Significa que hay muerte, después de una guerra hay muerte, gloria al Señor. O perdón, el caballo negro, ¿verdad? Es hambre, es necesidad, es destrucción. El caballo negro viene porque después de la guerra lo que hay es hambre, hay situaciones difíciles. Y entonces cuando viene después el caballo amarillo, ese caballo significa muerte. Dice que la muerte lo viene montando, gloria al Señor. O viene un personaje, ¿verdad? Gloria al Señor, que se llama muerte. Entonces, que la muerte viene reclamando los cuerpos, ¿verdad? Los cuerpos de las personas que murieron en todo esa guerra y todo lo que hubo, gloria al Señor. Y viene entonces reclamando los cuerpos, pero dice que le sigue el Hades. El Hades viene reclamando las almas de esas personas que murieron. Alabado sea el nombre del Señor. Luego el quinto sello dice que Juan vio a las almas de aquellos que habían sido martirizados, que dieron su vida, ¿verdad?, en la grande tribulación por salvarse. Dice que los vio debajo del altar de Dios. Y ellos le dijeron, Señor, ¿hasta cuándo vengarás nuestra muerte? Y él les dijo que esperaran un poco porque habían muchos más que debían de morir también. Así es de que esos sellos, ¿verdad?, hablan de lo que va a ser la primera fase, ¿verdad?, de los primeros 3 años y medio, donde hay una paz mentirosa, donde hay abundancia, hay de todo, pero ya del segundo sello en adelante empieza la guerra. El tercer sello es donde viene el caballo negro, ¿verdad?, con una balanza,
¿verdad? Diciendo 2 libras de trigo por un denario, 2 libras de cebada por un denario. Es decir que en ese tiempo el alcohol, el aceite, todo aquello que se utiliza, ¿verdad? Que son cosas que las utiliza uno porque las tiene, ¿verdad? El aceite y todo eso, en ese entonces no va a ser afectado, gloria a Dios, ¿verdad? Pero lo que es el frijol, el arroz, el maíz, todo eso, va a tener el valor de un salario del día, el salario del día. Porque dice 2 libras de trigo por un denario, 2 libras de cebada por un denario, y el denario era el salario de un día. Es decir, que la gente que quiera comprar va a tener que tener lo suficiente como para poder comprar lo necesario para mantenerse. Y bueno, cuántas cosas pudiéramos nosotros añadir a esto, ¿verdad? En una casa, cuando a usted se le va el agua un día en su casa, eso es un caos, ¿verdad? Se imagina aquí en Las Vegas que la electricidad se vaya, porque todo esto se va a dañar. Con esos calores tan terribles que hace aquí, ¿qué va a pasar con sus niños? ¿Qué va a pasar con la gente? Alabado sea Dios. La gente que dé a luz en esos días va a ser algo terrible. Bueno, si el Señor viene, todos los niños se van. Los niños que todavía no tienen pecado, que todavía no tienen uso de razón, se van. Aquellos muchachitos, ¿verdad? Que son malcriados, que son tremendos, estos están en peligro, ¿verdad? De que se queden. Pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Si nosotros educamos bien a los nuestros y les decimos, ¿verdad? Lo que viene y ellos están al tanto de lo que va a suceder, se van a cuidar, se van a guardar para Dios. Aleluya. Amén. Entonces, gloria a Jesús. Apocalipsis 19, del 11 al 21, viene la venida del Señor con toda su gloria para juzgar al anticristo, al falso profeta y a los que aceptaron la marca de la bestia. Es un pasaje muy lindo donde se termina, ¿verdad? Ese gobierno, gloria al Señor, injusto que ha habido en todo tiempo, ¿verdad? Gobiernos injustos, gobiernos que son amadores de sí mismos, amadores del dinero, de la riqueza, sin importarles lo que vive el pueblo, ¿verdad? Pero aquí, gloria al Señor, vemos nosotros cómo y de qué manera todo esto termina, porque el Señor viene a juzgar con vara de hierro. Les va a enseñar a los gobernantes cómo verdaderamente se gobierna. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, lo que vemos aquí en Zacarías también 14, versículo 9, el Señor aparece para pelear por su pueblo, ¿verdad? Dice que viene gran angustia para Jacob, pero de ella lo librará Jehová, ¿verdad? Cuando todas esas naciones se reúnan para pelear contra Israel, ¿verdad? En el momento que vayan a destruirlo va a aparecer el Señor con toda su gloria. Aquí que Él viene en las nubes y todo ojo le verá. Esa es la segunda fase de la segunda venida del Señor. Ya no viene como, ¿verdad? Como una persona humilde, ¿verdad? A ofrecer, gloria al Señor, salvación, sino que Él viene con toda su gloria como un rey, como un juez. Todo aquel que todavía haya sobrevivido, pero que hizo daño, va a tener que darle cuentas al Señor. Entonces el Señor aparece para pelear por su pueblo y pone sus pies en el monte de los olivos, y es seguido por sus santos, los cuales vinieron a reinar con él. Ahí estaremos nosotros. Vale la pena esforzarnos, vale la pena pedirle a Dios que nos ayude a que no pequemos contra Él. No somos santos, ¿verdad? Por nosotros mismos. La santidad nos la ha dado el Señor, nos ha separado para Él. Pero a veces, ¿verdad? Nos apartamos de esa santidad y hacemos cosas que no debemos de hacer. Gloria al Señor. Entonces, teniendo esta gloriosa esperanza, cuidémonos de no caer de la gracia de Dios, y que Dios nos libre de ser sorprendidos por ese horrendo acontecimiento llamado la gran tribulación, porque no es para la iglesia. Si ésta se encuentra dentro de la voluntad de Dios, no es para la iglesia si ésta se encuentra dentro de la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios, ¿verdad?, nos bendiga siempre con su presencia
que nos ayude a sobrepasar esta situación que ha venido. ¿Cuánto tiempo falta para que esto termine? No sabemos. ¿Cuánta gente está muriendo? ¿Cuánta gente están quemando? ¿Cuánta gente, verdad, está atribulada? Como cuando pasó el ángel de la muerte allá en Egipto, ¿verdad? Que esos niños de los judíos estaban atribulados. Ellos posiblemente pensaban, ¿verdad? ¿Será que va a funcionar la sangre del cordero ahí en los dinteles de la puerta? Gloria a Jesús. Pero gracias a Dios que funcionó. Entonces la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Ha marcado nuestra vida también. El sello del Espíritu Santo está en la vida de nosotros. No lo contritemos. No mintamos. Seamos honestos. Tratemos de hacer el bien al que podamos. Si podemos ayudar a alguien en estos días de necesidad, yo creo de que debemos de hacerlo. Compartamos lo mucho o lo poco que tengamos. Tratemos de compartirlo con alguien que no tenga y verá cómo Dios nos va a suplir. Dios nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Les amamos en el Señor. Reconocemos, ¿verdad?, que son días difíciles, pero no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está con usted. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos socorra, que nos ayude, que nos sostenga, ¿verdad? Que hable a nuestra vida constantemente. Si usted se mete ahí al internet, hay muchos mensajes. Trate la manera de ver que los mensajes sean adecuados, ¿verdad? Que estén apegados a la palabra del Señor. Y que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Gracias, mis hermanos, gracias, amigos, ¿verdad? Estamos para servirles. Mi nombre es Juan José de León. Si quieren llamarme para alguna oración, mi número de teléfono es el área 702-328-5577. Mi teléfono es el 702-328-55 y estamos para servirles. Cualquier necesidad, ahí estamos nosotros, reconociendo, ¿verdad?, que Dios puede proveernos a nosotros para ayudar a los demás. Que Dios les bendiga. Oramos a Dios. Señor eterno, gracias por tu palabra, gracias porque somos parte de tu iglesia. Si alguien todavía no lo es, Señor, pero en este momento te recibe como su Salvador, te pide perdón, por favor, Dios mío, añádelo a tu libro de la vida, Señor, el cual, el Señor eterno, aleluya, nos llamarás por lista para que respondamos a aquel día glorioso. Gracias por esta palabra que me has dado, Dios mío, para tus siervos y tus siervas. Bendíceles a todos. Ayuda, Dios mío, a cada persona, Padre, que está necesitada, Dios mío, aleluya, de alguna sanidad divina, de algún milagro, Padre. No hay nada imposible para ti. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Perdona nuestros pecados, lávanos de iniquidad, lávanos de inmundicia, lávanos de contaminación, límpianos de toda malicia que haya venido a nuestra mente a turbarnos, Padre. Y en el nombre de Jesús nos declaramos libres para adorarte, para bendecirte y para servirte, Señor. Amén, amén, amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, que tengan un día, ¿verdad?, en el cual puedan meditar en las cosas de Dios, que se reúnan, celebren siempre sus servicios ahí en su casa, que alguien, ¿verdad?, tome una porción de la palabra y la comparta para que podamos estar en el Espíritu, en el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos, por darme la oportunidad de entrar a sus hogares. Amén y amén. A las 7 de la noche estaremos trayendo otro mensaje que Dios nos dé. Amén. Que Dios les guarde y les cuide. En el nombre de Jesús.